Amigos y amigas, lo natural en el mundo del fútbol es que pierdas mucho más de lo que ganas, pero para los entrenadores más exitosos, como el caso de Pep Guardiola, la noticia es cuando se quedan en blanco, cuando hacen, como diría el bueno de Moisés Llorens, un nadaplete. Y esta es la segunda vez en toda la carrera de Guardiola que le sucede esto. Ya sabéis, el fin de semana perdió la final de la FA Cup con el Crystal Palace y se ha quedado sin títulos por segunda vez en su carrera, como ya le sucedió en su primera temporada, la temporada de adaptación al Manchester City. Para hacer la valoración, el corte de caja de esta temporada de Guardiola, de las causas, pero también de lo que tiene que corregir para la temporada que viene de tres expertos, tres panas, Richard Méndez, Héctor Huerta y Fernando Palomo. Voy a empezar contigo, Fer. ¿A qué se debe Bueno, la temporada del arrancás con la pregunta sin respuesta. No, hombre, dame unos hints, porque esto da para un podcast entero, pero ¿cuál crees tú que ha sido el principal motivo de la caída, de cómo se le ha caído al equipo Guardiola esta temporada? ¿Cómo estás, amigo? Un gusto saludarles. La nostalgia. Eso me parece la primera causa. El plantel merecía una intervención oportuna, quizás no la temporada anterior, sino también más atrás de esa campaña. Cuando Gundogan se va, por ejemplo, al Barcelona, esa temporada me parecía tenía bastantes cosas ya escritas, sobre todo venían de ganar la Champions, y es cuando los equipos de repente se aferran y les pasa a todos, pasa muchas veces en los mundiales, que el equipo campeón del mundo se aferra a la convocatoria de aquellos que lo llevaron al título y la repite con quizá exageración en el siguiente mundial y no les va regularmente bien. El último equipo en repetir un título mundial fue Brasil en el 62 y fue un equipo que curiosamente repitió muchos de los campeones del mundo. Pero en los clubes, porque la convivencia es más continua, es más frecuente, evidentemente, estás todo el día juntos, salvo cuando te vas a selecciones de los veranos, y ganás bastante, pues querés replicar ese ambiente la siguiente temporada, y déjeme decirlo, pero ningún equipo es igual en la siguiente temporada que aquel que fue campeón. Por mucho que sea campeón, hay otras virtudes que se le suman a esos vestuarios, a ese ambiente, al juego mismo. Yo creo que el City pecó de nostalgia y le está pasando factura ahora, porque el nivel de un equipo campeón regularmente coincide con una buena cantidad de futbolistas llegando, o integrantes independientemente del deporte, llegando a un nivel bastante elevado, altísimo. Replicar individualmente el nivel altísimo, campaña tras campaña, es de elegidos y es algo extraordinario. Y el City pretendió llegar a eso. Le pasó, en algunos de los casos, le pasó la temporada anterior, pero en menos cantidad que la temporada en la que ganaron el Champions. Y ahora no quiero decir que era previsible, porque nadie imagina que un plantel plagado de las figuras que tiene el Manchester City se le vengan tantas abajo, y así ha pasado. Nostalgia y bueno, la coincidencia de muchos problemas personales de varios futbolistas que ahí lo vamos a dejar, pero que han tenido problemas en la temporada y que ahora, bueno, ahí está el reflejo. No siempre se gana porque no siempre se puede estar al más alto nivel. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esa es la principal causa, la nostalgia, el aferrarte a un equipo campeón. Y le pasó al Barça con el triplete de Luis Enrique y mira lo que le sucedió después. Y es una historia que sucede prácticamente siempre, Héctor. El hecho de aferrarte una temporada más o dos temporadas más, creer que la vida útil de jugadores como, sobre todo, Kevin De Bruyne, que yo creo que es el ejemplo perfecto, no solamente por el declive físico, sino también por el desgaste mental. Hemos visto escenas de Guardiola, sobre todo con De Bruyne, en esta última temporada y media, que ya parecen más un matrimonio de estos veteranos que no se aguantan el uno al otro, que no una relación sana de entrenador-jugador. Sí, 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 son cosas que, bien lo decía Fernando, hay que tomar medidas a veces dolorosas, pero a tiempo, que sean sanas para el grupo y que le traigan un beneficio futuro. Porque sí, vivir del presente o estar pagando las facturas de lo que han hecho por ti, dónde te han llevado los jugadores, también es muy difícil. Yo diría que también se suman otros factores. El divorcio de Guardiola, indudablemente que te trae una desconcentración, te pierde tu punto de equilibrio emocional. Yo creo que cualquiera que se haya separado, que se haya divorciado, entiende
que no son momentos buenos los que se viven después de... Te lo puedo asegurar, y que lo he vivido yo en primera persona, socio. Bueno, y yo que te cuento también, ¿no? Entonces, creo que los que sabemos de eso entendemos un poco más de cómo puede moverte tu centro de equilibrio en una situación como esa. Yo también diría que la baja de Julián Álvarez ha sido muy importante porque era ante la lesión de Holland que tuvo en el torneo, era el factor diferencial, que cada que entraba Julián era un jugador que siempre tenía presencia de gol, siempre tenía este peso en el área, y el no tenerlo junto con la lesión larguísima de Rodri, que también gana el Balón de Oro en muletas prácticamente, consecuencia de lo que vivió, un torneo agitadísimo de casi 70 partidos en un año que vivió, que jugó, y que le trajo una consecuencia física con esta lesión tan seria que lo alejó de las canchas más de un año. Y también esto creo que nos damos cuenta de la importancia de un futbolista cuando no se tiene, porque cuando se tiene uno está tan acostumbrado a ver al City con este equilibrio que proporcionaba el pivote de Rodri, lo importante que era para el equilibrio en la parte defensiva y ofensiva, y al no tenerlo en este año, fue todo el año completo sin él, pues es como se está desmoronando un proyecto que hay que reconstruir otra vez, hay que hacer muchos toques, muchos ajustes para reconstruir este proyecto. Obviamente tiene un crédito inmenso Guardiola con todo lo que ha ganado, tiene un crédito altísimo, y el expediente de su carrera de que como técnico de club nunca ha tenido un lugar peor que el tercero. Hoy está cuarto, todavía no termina la liga y probablemente aspira a quedar en el tercero, arriba del Newcastle, para poder tener cuando menos intacto este récord de que en sus equipos los que ha dirigido nunca ha sido cuarto lugar. Entonces esta sería la primera vez que en la liga, de que no había conseguido títulos, ya había habido una ocasión, pero esta sería la primera vez que queda más abajo del tercer lugar. Aquí vemos la clasificación. El City ahora mismo estaría fuera de los puestos Champions, que hay un atasco monumental por detrás del Liverpool, que ya es campeón, y del Arsenal, pero tienes a Newcastle, Chelsea, Aston Villa, el propio Manchester City y Nottingham Forest con todavía opciones de clasificarse para la Champions. Sí que es cierto que el City tiene un partido menos a la hora en la que grabamos este segmento, que juega este martes contra el Bournemouth, que tampoco se lo va a poner fácil el equipo de Andoni Iraola. Richard, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fer, también con lo que ha dicho Héctor, la baja de Rodri, y luego también te tiro otra idea, ¿no? La previsibilidad de este equipo, que ya le han tomado la matrícula, y sobre todo la insistencia, y esto ya es una manía personal, pero lo comentábamos ayer con Héctor en Radio Fórmula, la insistencia de Guardiola de jugar sin laterales. O sea, yo creo que Guardiola tiene algo contra los laterales, porque en la derecha pone a Kanji, que es un central, o a Mateus Nunes, que es un centrocampista reconvertido. Ahora en la izquierda está jugando con O'Reilly, que también era un media puntita o un interior. Yo creo que necesita cambiar algo en la estructura ofensiva del equipo, porque los rivales ya como que le han tomado la medida, ¿no? Nos encerramos atrás y que sea lo que Dios quiera. Sí, ese tipo de detalles incluso ya los había mostrado en su etapa en el Bayern Múnich, ¿no? Donde también modificaba el papel o el rol de los laterales naturales, ¿no? De todos modos, a ver, yo creo que hay mucho que ver dentro de la preparación de los partidos. Obviamente Guardiola ha sido irrenunciable con sus estilos o su forma de jugar, o la idea que tiene él cuando diseña el fútbol que quiere practicar, y a veces termina cayendo, yo creo, en ser permisivo con algunos rivales cuando tienes una vocación muchas veces excesivamente ofensiva, y esa es la de Guardiola, y de pronto no tiene los jugadores ideales para sostener el equipo en los momentos que vas a tener incertidumbre, porque no siempre vas a estar el 90% del partido en cancha rival, que el partido también se juega a tus espaldas, y a veces le ha faltado eso al Manchester City, no de ahora, le ha pasado en otros momentos. A eso hay que sumarle también, Alex, las decisiones individuales en momentos de partido, decisiones individuales como no patear el penal en el caso de Erling Haaland en aquel partido que tuvimos recientemente. Es decir, hay momentos individuales que hay que poner sobre la balanza. Ahora, más allá de todo lo que ha logrado Pep Guardiola a lo largo del tiempo, su etapa brillante con aquel Barcelona de época, pudiéramos decir, lo que tuvo en el Bayern Múnich, aunque reducido, y que no logró el triplete que ya le había precedido en su etapa a su llegada al club bávaro. También lo que ha dejado en el Manchester City. Yo creo que igual eso no tiene por qué dejar de ser algo que permita cuestionar un poco a Guardiola. No está mal cuestionarlo. No significa
que cuando se le cuestione las decisiones que se han tomado, las cosas que han ocurrido en una temporada, eso no significa que haya que echar a Guardiola, pero que obviamente hay cosas que hay que replantear, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que hacer. No es un pecado cuestionar lo que hizo Pep Guardiola hasta este momento, pero obviamente hay que entender que el club ha atravesado sin esperarse una crisis que se ha podido evitar. Se ha podido evitar porque el Manchester City, si algo tenía facilidad, era para rejuvenecer la plantilla, y no se rejuveneció tal vez de la mejor manera. Y cuando digo rejuvenecer, es haber sido un poco más hábil a la hora de los nuevos fichajes en las últimas temporadas. Cuando digo rejuvenecer, también puede entrar el tema de la amplitud de una plantilla. No haber contado con Rodri después de la lesión que sufrió, habiendo sido tu mejor jugador la temporada pasada. Se supone que un equipo como el Manchester City, con la chequera ilimitada que tiene, ha debido tener una plantilla más amplia como para poder, no digo sustituir al 100%, pero sí por lo menos que no haya sufrido esa ausencia de la manera tan notable, o la baja de juego de jugadores como Kevin De Bruyne, o situaciones como las que hoy se están presentando con Jack Grealish, que ni siquiera cuenta para Pep Guardiola. Entonces, hay muchas cosas que te van llevando a decisiones individuales y que obviamente tienen que llevar a cuestionamientos para replantear las cosas que se tienen que hacer de cara a la próxima temporada. Repito, cuestionar situaciones que han pasado con Guardiola o con el entorno del equipo no significa que se esté dando una patada a nadie. Significa simplemente que hay que argumentar y ver qué es lo que quieres. ¿Qué versión del Manchester City quieres tener la próxima temporada? Obviamente no la que tuvimos en esta. Totalmente de acuerdo. Luis ya me está apretando, nuestro productor, que ya hemos llegado a los 10 minutos, pero quiero una rondita rápida, por favor, a los tres. ¿Veis? Guardiola tiene contrato hasta 2027. ¿Veis a Guardiola con la energía, con el fuelle necesario como para remontar esta situación? ¿O es el principio del fin de ciclo? Fer, Héctor y después Richard. Me quedo con la segunda. Creo que tendría que haber seguido cuando Chiqui Begiristain decidió salir. Ahora le toca trabajar con un director deportivo nuevo, con el que jamás ha estado, y que jamás tampoco ha tenido, salvo su etapa en el Bayern, otro que no sea Chiqui. Y eso le va a costar bastante. Me parece que ya está jugando muchísimo con el filo del precipicio. Sí, a mí me parece que es la durabilidad de él normalmente no es tan larga como la que ha tenido en el City. En el Barcelona fueron 4 años, en el Bayern 3, también se tomó un año sabático y ahora pues ya va a los 8 años con el equipo. Entonces creo que esta presencia de él pues es muy desgastante, la intensidad que pone en todos los entrenamientos, en los partidos es altísima, la exigencia, la demanda sobre los jugadores. Yo creo que llega un momento en que va cansando al grupo o lo vas renovando al grupo, vas cambiando de futbolistas, vas renovando tu plantilla para que los que vayan llegando vayan interpretándote el método, lo que sea, porque al final de cuentas yo creo que Guardiola se cansa y cansa al grupo también por la exigencia, por la demanda, porque siempre está al tope y siempre quiere que el equipo esté al tope. A mí se me hace todavía que tiene un último chance y salir de otra manera, porque salir ahora con el equipo sin ganar nada, me parece que debió salir cuando ganó la Champions. Ahí era el momento para irse y presentar un proyecto que le ilusione otra vez, ir a otro país tal vez, tal vez a Italia, que le falta estar por ahí. Yo creo que Guardiola mercado tiene de sobra, pero también no son muchos los equipos para Guardiola. Tiene que tener un presupuesto altísimo para empezar y dirigir siempre jugadores de altísimo nivel que cuestan mucho dinero. A ver, yo soy de los que piensa que Guardiola en el Manchester City encontró, la directiva o los propietarios ideales para hacer la idea de Pep Guardiola. Recordemos que en el Barcelona, más allá de ser alguien de adentro de la institución, de las entrañas mismas del Barcelona, sus contratos eran anuales. En el Bayern el poco tiempo que estuvo, pero en el Manchester City sí hizo contratos prolongados. En el Manchester City sí encontró quizá todas las facilidades y todas las comodidades que una directiva puede darle a un entrenador, lo que pretende un entrenador. Ahora, estoy muy de acuerdo. Yo creo que ya el ciclo de Guardiola ya dentro del Manchester City era para haber evolucionado él hacia otra parte. Quizá lo que ocurre también es que la idea de equipo de Manchester City, de institución, de club que tiene Guardiola, pues hoy en día solamente la comprende él y los directivos del Manchester City. Me parece a mí que no hay alguien que pueda ocupar el lugar de Guardiola. No digo como entrenador del día a día,
pero sí de diseño de institución, porque si algo ha tratado de hacer Pep Guardiola es algo que va más allá del rectángulo de juego. Ese es un muy buen punto. El Manchester City ha edificado su imagen como club grande alrededor de Guardiola, y por eso también esa insistencia en seguir el uno con el otro a pesar de este desgaste que es evidente y que veremos cómo termina, si es el City el que acaba clasificando para la Liga de Campeones el año que viene o si vemos una situación inédita, que es Guardiola dirigiendo en la Europa League. Lo que es la vida, amigos, en las vueltas que da el fútbol, pero estaremos pendientes. Pero yo estoy muy de acuerdo con mis amigos y huele a final de ciclo en Manchester.